La ley trans comienza a producir efectos indeseados. F. Ley trans. Un condenado por violencia machista intenta evitar la cárcel con un cambio de sexo. La razón. Cambia de sexo para librarse de la cárcel tras ser condenado por maltratar a sus dos exparejas. El español. Antonio, el maltratador que cambia de sexo para que el gobierno le indulte como mujer. Marca. Un condenado por violencia de género y maltrato se cambia de sexo ante el registro civil para evitar la cárcel. OC Diario. Un condenado por maltratar a dos exnovias cambia de sexo y pide su indulto. ¿Pero es un caso aislado? ABC. Fiebre por el cambio de sexo en la cárcel de Asturias. 6 presos se acogen a la ley trans. El Correo. Un hombre se cambia de sexo en Alicante para evitar ser juzgado por violencia de género en Alicante. El Español. Un preso que violó y mató a su prima pide su traslado a una cárcel de mujeres tras cambiar de sexo. ¿Está mal hecha la ley o tiene medios para evitar estos casos? Chataca.com. ¿Cómo se protege la ley trans frente a los posibles fraudes? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Bueno, pues vemos que parece que otra ley que prometía igualdad, amparo a las mujeres, tiene algún hueco que todavía no está cubierto, y lo hemos visto en estas noticias. Dolores Serrat. Vamos a ver, yo lo primero que diría que esto es la crónica de unos hechos anunciados. Eso suele ocurrir cuando se legisla más pensando en la ideología que en la necesidad. Esta ley del año 2023, desde mi opinión y desde la de otros muchos expertos, no era una ley necesaria. En España, muchas comunidades autónomas, prácticamente todas las comunidades autónomas, habían elaborado ya leyes que preveían el respeto y la igualdad de los derechos de las personas trans o del colectivo LGTBI, y preveían también la posibilidad del cambio de sexo. Pero además en España teníamos ya una ley de igualdad de hombre y mujer del año 2007 que también apuntaba ya a ese respeto, a la igualdad, a las distintas orientaciones sexuales y a la no discriminación por razones de sexo. Es verdad que en España el cambio de sexo estaba permitido por las propias leyes autonómicas, por la propia normativa de la Dirección General de Registros y Notariados, pero estaba sometido a una serie de condiciones que pasaban previamente, primero, una cuestión de edad, mayoría de edad legal, no 16 años, y además el hecho de haber pasado unos informes psicológicos para ver realmente si había una orientación en relación al nuevo sexo solicitado. ¿Qué hace la ley trans? Dejarlo libremente a la voluntad. Una persona cualquiera puede decir por su propia voluntad y sin ningún otro tipo de argumento el ir al registro civil y solicitar el cambio de sexo. Con lo cual los funcionarios no tienen ningún elemento legal para oponerse a ello. Y eso fue anunciado por los distintos expertos que intervinieron durante los trámites de la ley y no se quisieron escuchar. Lo dijo el Consejo General del Poder Judicial, lo dijeron las asociaciones de psicólogos y psiquiátricas, lo dijeron las asociaciones de médicos forenses, lo dijeron los distintos expertos que intervinieron a nivel individual. Y no escucharon. Y ahora ha pasado, y es muy similar a lo que pasó con la ley conocida como la ley del sí o sí, o del seguimiento o el castigo de lo que son las agresiones sexuales. Por lo tanto, estamos en una ley que en principio no era necesaria, no era un clamor. Los derechos de las personas con una sexualidad distinta estaban absolutamente protegidos y el cambio de sexo era viable con una serie de condiciones y de requisitos, y hemos limitado cualquier condición y requisito. Y ahora vienen las consecuencias. ¿Qué pasa? En realidad, pues lo estamos viendo. Los primeros casos que se vieron de problemas en relación a la ley trans fueron en el caso de los deportistas, fundamentalmente hombres que querían participar en competiciones femeninas. Lo hemos visto también en las oposiciones, es decir, opositores a algunos cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado, concretamente a la Policía Nacional, que les resultaban más fáciles las pruebas físicas optando por el género femenino que optando por el género masculino. Y ahora lo hemos visto en relación con otras leyes, con lo que es la denuncia o lo que es las repercusiones penales en relación a lo que es la diferencia entre un delito de violencia de género y un delito de violencia doméstica, mucho más grave cuando ese delito es por
por violencia de género y el imputado es un varón. Y por lo tanto, intentando acogerse a esa oportunidad que les da la ley, ellos solicitan voluntariamente que ahora se sienten mujer. Y el último caso, que es ese caso dramático donde han salido las víctimas y donde aparentemente no tienen ningún estereotipo ni ningún biotipo femenino, el señor está diciendo que es que él ya es otro hombre y que ahora ya no es hombre, que es mujer y que evidentemente es un fraude. ¿Cómo van a actuar los jueces? Porque al final eso va a tener que acabar con una serie de recursos administrativos en los que van a tener que ser los jueces los que pongan las condiciones para el cambio de sexo que no recogen la ley. Esa es en momento mi opinión. Y por otra parte, en el ámbito del sistema penitenciario no hay ningún protocolo de cómo actuar. Piensan que la solución puede ser optar por los centros penitenciarios mixtos, pero seguirá siendo el problema interno de dónde se ubican estas personas con cambio de sexo, si en el pabellón de hombres o en el pabellón de mujeres, generando un problema de convivencia también en el interior de las casas. Es decir, con una ley que no ha obtenido ningún beneficio, lo que hemos generado es numerosos perjuicios. Si me permite, antes de empezar, no solamente por dejar de ser juzgados, ¿no? Que estamos hablando de que un preso juzgado por violencia de género lo metes en un espacio en el que hay mujeres, ¿no? ¿Cómo les va a repercutir a todas esas personas, ¿no? Que no se quede ahí solamente la cosa. Efectivamente, Dolores, has vuelto a dar en el clavo. Este tipo de problemas surgen cuando se antepone la ideología a la necesidad. Esta ley lo que ha generado son más problemas de los que ha resuelto. Vaya por delante que yo soy un convencido de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Soy feminista 100% y soy liberal 100%. Y entonces, esta ley en la que se da, como bien has dicho, capacidad a las personas a partir de 16 años para que libremente decidan ser hombres o mujeres, me parece, con todo el respeto, un error, porque evidentemente está conllevando consecuencias no deseadas, pero además una soberana estupidez. ¿Por qué? Me explico. Lo que se pretende con esta ley es avanzar en igualdad de oportunidades y por lo tanto igualdad de derechos, y bajo mi punto de vista se hace todo lo contrario. Cuando pones encima de la mesa las diferencias en lugar de las cosas que nos unen, de los hombres y de las mujeres, lo que estás haciendo es prorrogar, mantener, impulsar, regar los estereotipos y los prejuicios. Porque todo esto al final va de un modelo cultural en el que estamos, en el que hay muchísimos estereotipos y muchísimos prejuicios que van en su mayor parte en contra de las mujeres. Pero lo que no podemos hacer es, primero, ni tratar de revocar eso yendo con prejuicios y estereotipos en contra de los hombres formamos parte de esta batalla feminista, ni tampoco romper por completo lo que es marcar completamente diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, yo también me sale la vena científica. Es un problema de definición. Aquí estamos mezclando también muchas cosas. Porque una cosa es el sexo, y aquí tenemos una médico que nos va a poder decir claramente, por definición, qué es un hombre y qué es una mujer. Cromosomas XX, cromosomas XY, y luego tenemos el género, y lo que se está permitiendo es la libre determinación del género. Y el género es un constructo cultural y social. Pero si ponemos de relieve, que es lo que está poniendo esta ley, que una persona puede decidir entre hombre y mujer, es decir, que son cosas distintas, estamos presuponiendo, bueno, ¿qué es una mujer? O sea, ¿qué significa sentirse mujer? ¿Ser sensible? ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no podemos ser sensibles? ¿No hay hombres sensibles? Estereotipo, prejuicio. ¿Qué es una mujer? ¿A alguien a quien le gustan los hombres? ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no podemos tener relaciones sexuales con hombres? Estereotipo, prejuicio. Todo este tipo de diferenciaciones entre hombres y mujeres lo que hacen es congelar los estereotipos y los prejuicios. Y nos llevan a situaciones muy desagradables, como las que se están dando con estos casos de personas que tienen que acabar en la cárcel porque han cometido delitos y pueden encontrar una vía de escape para no acabar, y eso es una auténtica vergüenza, y ya tenemos experiencia en España en los meses recientes de este tipo de problemas. Y luego también en políticas similares, salvando las distancias, que siguen estereotipando y marcando prejuicios, como por ejemplo el lío que se montó con los semáforos. A mí realmente fue un tema de semáforos inclusivos. Recordemos que viene toda de la misma parte de la ideología. No me parecen semáforos inclusivos el cambiar a personas con pantalón y poner a personas con falda. Porque aquel que piense que las personas con pantalón que aparecen en los semáforos son hombres, está perpetuando un estereotipo y un prejuicio. No son hombres, son personas con pantalón. Y si luego le pones un icono con una falda, no es una mujer, es una persona con falda. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no podemos llevar faldas? En definitiva, me parece una soberana estupidez, además un error grave legislativo que está generando muchísimos problemas y lo va a seguir generando, y es, vuelvo otra vez al comienzo, el problema de anteponer una ideología, yo creo equivocada,
a una necesidad. Yo creo que ha abierto una espita muy importante y es la confusión en que hay entre los conceptos. Una cosa es el sexo y además el sexo no es un concepto unívoco. Yo siempre en medicina legal, que es mi especialidad, distinguimos entre lo que es el sexo biológico, lo que es el sexo psicológico y lo que es el sexo jurídico. Son 3 conceptos, pero el sexo biológico es el que es y viene determinado por la genética, por los cromosomas, pero viene también determinado por el sistema endocrino, por las hormonas y por la propia anatomía macroscópica. Evidentemente, biológicamente, los hombres y las mujeres tenemos diferencia. Y eso es verdad que no tiene por qué repercutir en la igualdad de oportunidades, pero biológicamente somos distintos. Otra cuestión es el sexo psicológico, es decir, yo puedo tener un sexo biológico de un determinado signo, pero yo me puedo sentir psicológicamente más afín o más identificada con el otro sexo. Y ese es el motivo por el que se pueden autorizar los cambios de sexo cuando se cumplen una serie de condiciones. Y por último está el sexo jurídico, que es aquel con el que todos estamos inscritos en el registro civil. Y esos son 3 conceptos que no se han cambiado ni se pueden cambiar porque son de sentido común. Y por otra parte está el género, que es el rol cultural. Y evidentemente, si tú cambias el sexo, vas a cambiar automáticamente el género. Pero con estas leyes lo que hemos conseguido es perjudicar precisamente a aquello que más queríamos proteger, porque las más afectadas negativamente por estas leyes, tanto la del sí es sí como la ley trans, son precisamente las mujeres, que es aquello que más queríamos proteger. Además, hemos conseguido una polarización social con un cierto enfrentamiento entre el ser hombre y el ser mujer. Parece que el hecho de ser mujer tiene que ser que tienes que estar en contra de los hombres, y la polarización no es buena en ningún ámbito, pero menos en aquello que es fundamental para la convivencia social, que es la convivencia de las personas. Por lo tanto, a mí me gustaría que me explicaran cuál es el sentido positivo que han tenido esas leyes, que se veían venir antes de su aprobación y que ahora nos estamos lamentando, pero lo más lamentable es que cuando tú escuchas los responsables legislativos de haber llevado a esta ley, no asumen su culpa, sino que echan la culpa a los jueces, que ahora resulta que los jueces son los que no saben leer y no saben interpretar las leyes. La verdad es que no tiene un pase y yo espero que alguien rectifique. Bueno, parece que con proteger los derechos de las mujeres en este último año hemos ido para atrás, ¿no? Que muchas veces lo estamos vulnerando y a la vista está con todas estas noticias, porque hace tan solo unos días conocíamos también la noticia de que uno de los juzgados por la manada también se le había reducido la condena por la ley de solo sí es sí. Entonces, bueno, parece que seguimos en hilo a todo esto y esperemos que pronto se pongan soluciones.